¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, el embajador Ken Salazar, de reversa, mami, de reversa, el representante del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país, cambia drásticamente de opinión con relación a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿No habrá sido por el regaño que le pusieron algunos congresistas en su país? Bueno, la cosa es que después de señalar hace apenas unos días que el presidente mexicano tenía razón con su reforma eléctrica y que había que escuchar y entender sus argumentos, el embajador Salazar decide dar un giro de 180 grados. Y ayer, en un comunicado dado a conocer por la embajada a su cargo, se fue con todo en contra de la iniciativa López Obradorista al asegurar que promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras, además de que pone en desventaja a los consumidores y a la economía. But what happened with you, Mr. Ken? La 2, a propósito de lo dicho por el embajador Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que Estados Unidos es una de las naciones más contaminantes del mundo y que su nivel en ese sentido es 10 veces superior al de México. A pesar de estas diferencias, señaló que nuestro país mantiene una buena relación con Washington. En su conferencia mañanera de hoy, el presidente planteó, por otra parte, hacer una pausa en las relaciones entre México y España con el fin de respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. López Obrador criticó los abusos y actos de corrupción de empresas españolas como Iberdrola, Repsol y OHL en México. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. El presidente reiteró que trata de darse un respiro, pero que ello no significa la ruptura de lazos diplomáticos, pese a que ahora no es buena la relación con España. En otros temas informó que se logró la detención de los presuntos autores materiales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y destacó que se ha avanzado en las investigaciones para esclarecer el crimen. Finalmente, tanto López Obrador como el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dedicaron tiempo a negar que la empresa Baker Hughes tenga privilegios en México con relación al asunto de la casa de Houston de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams, nuera de AMLO y madre de su nieto. La 3. Para Estados Unidos está claro que el sector energético debe caracterizarse por ser un mercado abierto y competitivo, afirmó John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos. Esta mañana se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, donde el funcionario estadounidense señaló que pretende colaborar con el gobierno mexicano con el fin de que México transite a energías renovables. Señaló que respeta totalmente la soberanía de México, pero también sabe que Andrés Manuel López Obrador planteó reformas como la eléctrica que son muy importantes para él y para su país. Remarcó que México está bendecido con bienes energéticos que otros países no cuentan, como el sol, el viento, la geotermia, la hidroeléctrica e incluso los combustibles fósiles.
En su turno, el canciller Ebrard aseveró que México se unirá a los esfuerzos de América del Norte para trabajar contra la crisis climática. En su reunión privada con Ebrard, se trabajó en la agenda climática de ambas naciones como parte de los alcances que se dieron en la cumbre de líderes de América del Norte. John Kerry se encuentra en Palacio Nacional en estos momentos con el presidente López Obrador. La 4. A pesar de las críticas y señalamientos por reunirse con legisladores de Acción Nacional y el PRD, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, hace ahora lo propio con Morena. Ayer asistió al foro Reforma Política de la Cuarta Transformación, organizado por senadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Durante la reunión, Citlali Hernández, secretaria general de la Dirigencia Nacional de Morena, le recriminó para que no viese malas interpretaciones que tanto él como Ciro Murayama tenían secuestrado al INE. Han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por colocarse en una posición contra el presidente de la República, contra Morena y contra el proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso no lastima al proyecto de la Cuarta Transformación, al presidente, eso lastima a la ciudadanía, lastima a la democracia, la detiene. Al hablar ante los senadores de Morena, Córdoba advirtió los riesgos de una reforma electoral sin el consenso de todos los partidos y aprovechó para negar que el consejero Murayama y él mantengan el control de la institución. El INE no está en manos de nadie. Y te lo voy a decir como se lo dijo al entonces representantes de Morena ante el INE, hoy presidente de la Cámara de Diputados, persona con un diputado que tiene, le encantan las denuncias penales que siguen abiertas. Dicho eso, en algún momento una colega mía, consejera, le dijo, oiga, respétenos más, porque el INE no somos Córdoba y Murayama, aquí votamos 11. La 5. A propósito de los hechos violentos en la caseta de Palo Blanco, el tráiler y el enfrentamiento, ya lo sabe usted, el presidente López Obrador nos volvió a sorprender declarando que la normal de Ayotzinapa estaba penetrada por el crimen organizado. Sobre ello hablé esta mañana con Iñaki Blanco, un reconocido abogado y quien fuera procurador de Guerrero. A propósito de este incidente que conocemos todos del tráiler en los días recientes, de pronto el presidente, por lo menos a mí me sorprendió el presidente López Obrador, comentó que el crimen organizado había infiltrado a la normal de Ayotzinapa. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, Iñaki? Mira, Ricardo, yo como ex procurador, como ex Ministerio Público, debo decirte que el Ministerio Público no debe obrar en razón de sospechas o consensos, sino en razón de datos de prueba, de cúmulos probatorios. En este sentido, yo me remontaría a los antecedentes de esta afirmación, de este señalamiento por parte del señor presidente. Hay que tener presente que conforme a información filtrada en medios, se tiene conocimiento de que lo concerniente a los vínculos de los colectivos estudiantiles y la delincuencia organizada se investiga desde hace muchos años. Hay sendos informes de las áreas de inteligencia del Estado mexicano y de las autoridades ministeriales que investigan y persiguen delitos, específicamente de lo que era el CISEN y la PGR. Pero a la par de ello también, Ricardo, debemos tener presente que hay una recomendación que emitió la anterior administración de la CNDH, la cual, por cierto, ha sido sumamente criticada y soslayada por algunas autoridades, a pesar de haber sido aceptada en sus términos y por lo mismo pues verse obligadas a darle cumplimiento. En esta recomendación, específicamente en los apartados 9 y 27, se alude a la utilización de una parte de los normalistas para llevar a cabo acciones de carácter delictivo a través de sus líderes. Ahí también se nos explica y demuestra la presencia del crimen organizado en la normal y lo relativo al tráfico de drogas al interior de la misma. E incluso por lo que hace al móvil de lo que ocurrió, se nos remite a una serie de testimonios
que aluden a la infiltración del narcotráfico y a cómo se utilizó a estos jóvenes para desplazarse igual a la noche del 26 de septiembre. En este rubro surgen ahí algunos nombres de líderes estudiantiles. Está este joven de nombre Omar García, o Omar Vázquez Arellano, que a la fecha, seguramente tú lo ubicas, es diputado federal. Está también el nombre de David Flores Maldonado, que también a la fecha, hasta donde se sabe, ocupa un puesto como servidor público en la Secretaría de Educación Pública. Y surgen también, hay otros nombres de muchachos que hasta donde tenemos entendido, fueron ejecutados por su relación con un grupo delictivo denominado Los Rojos. Los Rojos. Que digamos es el grupo contrario a los Guerreros Unidos. ¿Tú crees que con esta afirmación se está preparando una versión que explique que el crimen colectivo de los de Ayotzinapa se debió a estos vínculos, por lo menos de sus líderes, con los Rojos? Mira, hasta donde hoy tenemos presente, siempre se ha manejado una versión en ese sentido que no está del todo consolidada. Esto es que existió una infiltración o bien que los jóvenes fueron confundidos con los Rojos. Aquí una vez más me remito a este joven de apellidos Vázquez Arellano. Unos meses antes de lo que ocurrió la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre en Iguala, en la comunidad de Carrizalillo hubo un enfrentamiento entre integrantes de los Guerreros Unidos e integrantes de los Rojos. Y ahí perdió la vida un hermano, que sabemos era gatillero de los Rojos, de Vázquez Arellano. Entonces, si hay algunos cabos sueltos, si hay algunos aspectos que entiendo deben investigarse a fin de determinar si esto tiene que ver o no con el móvil de lo que ocurrió. La 6. Continúan los foros de debate de la reforma eléctrica en el marco del Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Este martes, con el tema convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica, TEMEC contra reforma eléctrica, los ponentes plantearon diversos aspectos. Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la propuesta de reforma eléctrica del presidente no viola el TEMEC, ya que el sector energético quedó fuera de ese tratado. Por su parte, Mario Morales, director de CFE Intermediación, destacó que el gobierno ya intentó modificar las reglas del sector eléctrico con normas y disposiciones reglamentarias, lo que provocó una lluvia de amparos por parte de los empresarios. En contraste, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos, manifestó que la reforma implicará distintos impactos negativos, como una expropiación suave y la afectación a los derechos de los inversionistas. La 7. Sobre la otra reforma, la fiscal, ya en ejercicio en este gobierno de la 4T, y la polémica sobre los llamados beneficiarios controladores, hablé esta mañana con un reconocido experto fiscalista, Arturo González de Araujo. Arturo, ¿cuál tu diagnóstico inicial sobre toda esta polémica, sobre toda esta situación y de qué manera está afectando a los contribuyentes esta serie de innovaciones del SAT a cargo del cobro de impuestos para el gobierno federal de la 4T? Bueno, creo que al final es importante aclarar que mucho de lo que se está haciendo como política, en principio, es combatir la evasión y elusión fiscal. Lo que sucede a veces es que en una buena intención la pluma no se redacta de la manera técnicamente correcta y acaba siendo pues un desaguisado, porque no se sabe cómo se tiene que presentar, qué se tiene que presentar, y los créditos fiscales pueden agobiar y matar a una empresa, ¿no? Estamos hablando, ¿es exagerado hablar de terrorismo fiscal, Arturo? Pues mira, no sé si es exagerado porque lo he escuchado mucho, pero cuando ya todos los contribuyentes tienen miedo de qué tienen que presentar, pues por lo menos estoy siendo una autoridad inquisidora, ¿no? Están pidiendo casi hasta los certificados del kinder, ya sin bromas. Creo que piden ya hasta actas de matrimonio de los socios. En fin, muchos requisitos.
¿Se está complicando el pago de impuestos en lugar de facilitarlo en este país, Arturo? Mira, el pago de impuestos como tal, en este caso concreto que comentas, y ahí entro directo, efectivamente no se está modificando como tal el pago. El problema es que nos están poniendo unas obligaciones, ¿no?, que ya son extraordinarias, como esta parte del beneficiario controlador que ahorita justo haces mención, ¿no?, donde tienes que entregar literalmente hasta el acta de matrimonio o, en caso de que estés en concubinato, ¿no?, la identificación del cónyuge y régimen patrimonial, la identificación de la concubina o del concubinato en caso de ser aplicable. O sea, ya llegamos al extremo en el que nos piden por qué estamos con la persona y que lo acreditemos con su identificación oficial, ¿no? La 8. La Secretaría de Salud informa que la cuarta ola de la pandemia de COVID va a la baja. Información oficial. En las 24 horas recientes se confirmaron 6.343 contagios y 132 fallecimientos, pero siempre aumenta como pasa la semana. En el acumulado desde que inició la pandemia, 5.167.000 han padecido COVID y por desgracia, también información oficial, 309.000 han perdido la vida, aunque también, según datos oficiales de mortalidad, llevamos ya 650.000 muertos por COVID. A pesar de que la pandemia oficialmente está a la baja, aún se siguen registrando muertes por la propia pandemia. La ocupación de camas generales es de un 38% a nivel nacional y 25% en camas con ventilador. La dependencia informó también que la mayoría de los contagios se encuentran en Colima, Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Yucatán y Tabasco. Sobre el avance de la vacunación se indicó que 83.917.000 personas mayores de 18 años han recibido alguno de los biológicos disponibles en el país, de los cuales 77 millones tienen ya el cuadro completo, es decir, al menos 2 vacunas. Es necesario, pues, seguir cuidándose para romper con la cadena de contagios. Por favor, el uso de cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos cuantas veces sea necesario y el uso de gel. Evite las aglomeraciones y, de ser posible, no salga. Y de salir, pues hay que extremar las medidas preventivas. La 9. Hoy, pase lo que pase, Donovan Carrillo hará historia. Sí, el tapatío de 22 años se convertirá esta noche en el primer latinoamericano en participar en una final de patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de invierno. Y nosotros, detrás de la noticia, con toda modestia, pues hemos seguido la carrera de este destacado deportista mexicano. Y aquí está un fragmento de la entrevista que le hice en marzo de, ¿hace cuánto? 4 años, 2018, Donovan Carrillo. Donovan, ¿qué es esto que acabamos de ver? Es parte del programa con el que competí hace unas semanas en Anaheim, California. Es una competencia. Es un prodigio que Gracias. parte de un programa. Es fantástico. Lograste hacer el triple axel. Así es. Que entiendo, pues es ya el non plus ultra del patinaje. Pues sí, es uno de los saltos de mayor complejidad del deporte. Es como la introducción a los saltos ¿Es cuádruples. Es. No, ese es el triple. Es un salto antes, pero consiste en despegar de frente y dar 3 vueltas y media en el aire para después aterrizar de espaldas con el pie contrario al que despegaste. No está sencillísimo. Bueno, por supuesto, ya lo entendí. Es una maravilla todo lo que haces tú ahí. Dime, ¿qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te llevó a lograr esta perfección en una especialidad que no es habitualmente la que cabría esperarse en México, en un país donde hay pocas pistas de hielo, donde no son frecuentes estas competencias? ¿Qué te hace mantenerte a ese nivel? Pues que encontré mi pasión, que siento que llegué al lugar en el que debo de estar y pues qué mejor que representar a mi país en todas estas competencias, haciendo lo que me apasiona y lo que más disfruto, que es el patinaje. La 10. Bueno, antes de pasar a mi opinión, hay que mandarle buenas vibras a Donovan. Hoy, a partir de las 7 de la noche, 7:30, estará compitiendo y le deseamos lo mejor de lo mejor a Donovan. Si queda entre los 10 primeros,
Buenísimo. Entre los 5 ya sería una super hazaña. Vamos a ver lo mejor que pueda ocurrirle. Ahora sí, en mi opinión, Rubén Fuentes. ¿Y si vivo 100 años? Por poco llega. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1926 y acaba de fallecer en Guadalajara a los 95 años. Así que solo le faltaron 5 para cumplir con la profecía de su canción. Aunque ésta se verá superada, porque vivirá eternamente. Él fue un hombre inmenso en todos sentidos, que me privilegió con su amistad y al que siempre recordaré con enorme cariño. Rubén Fuentes cambió el rumbo de la música mexicana al darle al mariachi, con el ejemplo del icónico Vargas de Tecalitlán, una indiscutible calidad interpretativa y aires sinfónicos insospechados. Resistí la tentación de sus rasgos biográficos y la enumeración de sus decenas de éxitos musicales. Decidí, en cambio, rescatar su palabra, de aquella larga entrevista que me concedió y que, según sé, fue única. Hablamos de todo un poco, de su llegada siendo un jovencito violinista clásico, prodigio, para revolucionar al Vargas con Don Silvestre, su creador. De Pedro Infante, su gran intérprete, de sus increíbles innovaciones musicales y, por supuesto, de las mujeres. Aquí algunos fragmentos de memoria. Pues yo creo que hubo un momento en que varios pensaron y opinaron que yo lo estaba destrozando. Pero como yo llegué al mariachi en un momento en que no sabía nada de música de mariachi, yo creo que Silvestre vio que sabía tocar un poco el piano, un poco el violín, que sabía música. Yo creo que me tuvo confianza y yo a él también. Así que nos ayudamos mutuamente y pudimos hacer estos cambios. Las canciones con Pedro siempre eran un poco primitivas o elementales, no sé cómo nombrarlas. Pedro era apenas 11 años mayor que yo, pero siempre se llevó muy bien conmigo. Era totalmente lo contrario a lo que piensa mucha gente. Por ejemplo, nunca tomaba, pero lo borracho le salía mejor que a mí, que lo practico. Así que empecé haciéndole casi puras de borracho, porque era la imagen que tenía más fijada con el público. Empezamos con El Papalote y Siempre que me emborracho. Todas esas, hasta que se me ocurrió hacerle un bolerito, y así nació 100 años. Ahí usamos por primera vez una guitarra eléctrica y una hawaiana. Lo que más aprecio de mis amigos es que me soporten, porque les digo cosas que realmente no aguantarían a otras personas. Pues para mí las mujeres han sido compañía. No tengo quejas, ni podría hablar mal de ninguna de las que he conocido. Afortunadamente en los últimos periodos me ha ido muy bien. Pero la mujer es algo indispensable en la vida del hombre. Mujer madre, mujer hija, mujer esposa, mujer. Punto. Lo único que puedo decirle es que puedo saludarlas a todas todavía y me contestan el saludo con afecto. Lo que pasa es que todas las relaciones tienen un comienzo, luego llegan a un clímax y, como todo, después disminuyen. Y yo creo que todo el secreto es, como decía Renato, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Entonces, no hay tiempo para odios, no hay tiempo para recriminaciones, no hay tiempo para nada. Aunque quizá haya un poquito de dolor al principio, pero no llegamos a esas instancias
alargadas por compromisos o por familias o por lo que sea que destruyen el uno al otro. A ver, me reta, usted que dice que sabe mucho de letras de canciones, ¿por qué el son de la negra habla de ojos de papel volando? La verdad no sé. Porque en las fiestas de pueblo, los papeles en cuadritos parpadean como los ojos de las mujeres hasta que se pierden en el cielo. Además de su biquina y 100 años, con eso me quedo por siempre, don Rubén. Y así, agradecidos eternamente con el gran Rubén Fuentes y emocionados con sus palabras, llegamos al final del día de hoy. Recuerden, la entrevista con el maestro Fuentes está en nuestras redes y también recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos aquí en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.